Biografía completa y detallada de San Epafras. Muchas gracias por visitar Oraciones a Santos. Este canal es gratis para nuestra comunidad, hagámoslo crecer para que llegue a más personas necesitadas. Suscríbete al canal, regálame un me gusta, deja tu comentario, es muy importante para el algoritmo de YouTube. Toca la campanita para que no te pierdas mis nuevos vídeos. San Epafras, el apóstol olvidado de Colosas. La historia del cristianismo primitivo está habitada por figuras que, aunque fundamentales para la expansión del mensaje evangélico, a menudo permanecen en la periferia de las grandes crónicas eclesiásticas. Epafras es, sin duda, uno de los ejemplos más notables de esta segunda línea de evangelizadores. A diferencia de los grandes nombres como Pedro, Pablo o Juan, Epafras no protagonizó los eventos más públicos del Nuevo Testamento, pero fue el corazón palpitante de la fe en el valle del río Lico. Su vida es un testimonio de la eficacia del ministerio local, la oración intercesora y la lealtad inquebrantable a las enseñanzas apostólicas. Primero, los orígenes, un hombre del valle del Lico. Para comprender a Epafras, debemos situarnos en el contexto geográfico y cultural de su tiempo. Epafras era nativo de Colosas, una ciudad situada en la provincia romana de Asia, la actual Turquía. En el siglo I, Colosas era una ciudad que había visto mejores días. Aunque históricamente importante, para la época en que Pablo comenzó su actividad misionera en Efeso, Colosas era una urbe comercial que declinaba frente a la pujanza de sus vecinas, Laodicea y Hierápolis. El nombre Epafras es una forma abreviada de Epafrodito. Aunque el nombre era relativamente común en el mundo grecorromano, el uso de esta forma abreviada en los documentos neotestamentarios sugiere que una persona de origen humilde, o alguien muy cercano a la comunidad, donde los apodos afectuosos o las formas abreviadas eran la norma. No existen registros seculares que narren su vida antes de su conversión. Sin embargo, podemos inferir por su devoción posterior que Epafras era un hombre que, al encontrar el mensaje de Cristo, experimentó una transformación radical de su cosmovisión. Segundo, el encuentro con el Evangelio. La tradición y el análisis crítico coinciden en que la iglesia de Colosas no fue fundada directamente por el apóstol Pablo. En su epístola a los Colosenses capítulo 1, versículo 7, Pablo escribe: «Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros». Este pasaje es la clave de bóveda de nuestra comprensión sobre Epafras. Es altamente probable que Epafras se encontrara con Pablo durante la estancia de este en Efeso, entre los años 52 y 55 después de Cristo. Pablo predicaba allí con tal intensidad que, según el libro de los Hechos, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Epafras, viajando por negocios o asuntos personales desde el valle del Lico hasta la metrópolis de Efeso, entró en contacto con el círculo paulino. Allí, la teología del apóstol de los gentiles, centrada en la centralidad de Cristo, la justificación por la fe y la reconciliación entre judíos y gentiles, capturó el corazón de Epafras. Tras convertirse, Epafras no se quedó en Efeso como un simple discípulo. Sintió la urgencia de llevar estas buenas nuevas a sus compatriotas. Regresó a Colosas y probablemente a Laodicea y Hierápolis, cargando el mensaje que cambiaría la historia de su región. Tercero, el ministerio en Colosas, un fundador de iglesias. El ministerio de Epafras en Colosas no fue el de un administrador remoto, sino el de un pastor comunitario. Al fundar la iglesia, Epafras tuvo que enfrentar retos complejos. Colosas era un crisol cultural donde confluían el paganismo tradicional frigio, las filosofías griegas, los misterios orientales y una fuerte presencia de tradiciones judías. Epafras logró tejer una comunidad cristiana cohesionada en medio de estas presiones. Su labor fue tan efectiva que, años después, Pablo no sintió la necesidad de corregir las doctrinas fundamentales de los colosenses porque Epafras había hecho un excelente trabajo docente. El título que Pablo le otorga en Colosenses capítulo 1 versículo 7, diáconos, ministro o siervo,
indica que su labor era ministerial en el sentido más amplio: predicación, enseñanza, servicio y cuidado de los creyentes. Epafras es un ejemplo temprano de lo que hoy llamaríamos un pastor plantador. Su metodología fue la fidelidad a la doctrina recibida de Pablo, pero adaptada al contexto pastoral de su gente. No solo predicaba, sino que pastoreaba a las personas en su cotidianidad, resolviendo conflictos entre hermanos, visitando a los enfermos y manteniendo encendido el fuego de la fe frente a las críticas de la sociedad local. Cuarto, Epafras, el guerrero de la oración. Si hay una característica que define a Epafras en las Escrituras, es su intensidad de la intercesión. En Colosenses capítulo 4, versículo 12, Pablo escribe: «Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere». La expresión griega utilizada para rogando encarecidamente agonizo menos es muy significativa. Proviene del lenguaje atlético y militar, refiriéndose a alguien que lucha, compite o lucha en un combate. Para Epafras, la oración no era una actividad pasiva o una rutina ritualista, era un campo de batalla. ¿Por qué oraba tanto Epafras? Primero, porque conocía las vulnerabilidades de su iglesia. Sabía que las ideas falsas, el gnosticismo incipiente que Pablo combate en la carta, acechaban a su comunidad. Segundo, porque entendía que el crecimiento espiritual de sus feligreses no dependía solo de su capacidad de enseñanza, sino de la gracia de Dios actuando en los corazones. Su vida de oración revela una humildad profunda. A pesar de ser el fundador, reconocía que él no podía sostener la fe de su pueblo por sí mismo. Quinto, la relación con el apóstol Pablo, colaboración y lealtad. La relación entre Pablo y Epafras es un modelo de mentor y colegialidad. Pablo no ve a Epafras como un subordinado inferior, sino como un consiervo, sin doulos. Este término subraya la igualdad en el llamado y la responsabilidad compartida ante el Señor. Epafras fue quien le llevó a Pablo las noticias del estado de la iglesia de Colosas mientras Pablo estaba en prisión, probablemente en Roma. En un momento en que el cristianismo enfrentaba retos internos, herejías, y externos, persecución, Epafras se convirtió en el puente de información. Pablo, al escuchar el informe de Epafras, escribió la carta a los colosenses y probablemente la carta a los efesios, como respuesta directa a los desafíos que Epafras le había planteado. Este intercambio muestra que el apóstol y el pastor local se necesitaban mutuamente. Pablo necesitaba las noticias del terreno para aplicar su teología, y Epafras necesitaba la autoridad y la guía de Pablo para corregir el rumbo de su iglesia. Sexto, el conflicto. ¿Prisionero por el Evangelio? Existe un detalle fascinante en el Nuevo Testamento que a menudo pasa desapercibido. En Filemón capítulo 1, versículos 23, Pablo menciona: «Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús». La mención de Epafras como compañero de prisiones sugiere que su compromiso con el Evangelio le costó su libertad. No sabemos exactamente dónde ni cuándo fue encarcelado. Pudo haber sido en Éfeso, Roma o en algún otro lugar donde el mensaje cristiano fue visto como una amenaza para el orden público. Lo que es innegable es que Epafras no solo se sacrificó en el púlpito o en el campo de batalla de la oración, sino que estuvo dispuesto a sufrir la privación de su libertad por amor a Cristo. Esta faceta de su vida lo eleva al estatus de confesor de la fe. No buscó el martirio, pero aceptó el sufrimiento como parte inseparable de su vocación de ministro. Su lealtad a Pablo y a la verdad del Evangelio fue mayor que su deseo de una vida cómoda en su natal Colosas. Séptimo, el legado de Epafras. ¿Qué podemos aprender de Epafras hoy, 2000 años después? La importancia de lo local. El cristianismo a menudo se distorsiona cuando solo miramos a las grandes estructuras o líderes mediáticos. La obra real del reino ocurre en la fidelidad de los pastores locales que, como Epafras, aman a su gente y los cuidan en sus crisis diarias. La oración como acción. Epafras nos enseña que orar no es el último recurso, sino el primer
y más importante frente de batalla. Su lucha en oración nos desafía a ser más persistentes en nuestra intercesión por nuestras comunidades y familias. La humildad de la colaboración. Epafras es un modelo de hombre que no busca el protagonismo. Estuvo feliz siendo el segundo de Pablo si eso significaba que la iglesia de Colosas permanecía firme. Su ambición no era el poder personal, sino la madurez espiritual de los creyentes. La centralidad de Cristo. El mensaje que Epafras enseñó y que Pablo reafirmó es que Cristo es suficiente. En un mundo lleno de filosofías y sistemas que prometen salvación, la vida de Epafras nos recuerda que la respuesta es una persona, no una idea. Octavo. Conclusión. San Epafras, el apóstol de Colosas, la Odisea y Hierápolis, sigue hablándonos a través de las breves pero elocuentes líneas de las epístolas paulinas. Aunque no tenemos los detalles de su muerte o sus últimos años, su impacto es eterno. Fue un hombre que escuchó el llamado, dejó su hogar para ir al encuentro de la verdad, regresó para compartirla, luchó para protegerla y terminó sus días, posiblemente en prisión, por causa de ella. Su biografía no está escrita en pergaminos antiguos bajo su nombre, sino en el tejido mismo de las comunidades que él fundó y pastoreó con amor. Epafras representa a los millones de cristianos anónimos que, a lo largo de los siglos, han sostenido la antorcha de la fe en la oscuridad del olvido humano, pero bajo la mirada atenta y amorosa de Dios. Es, en todo el sentido de la palabra, un gigante de la fe que nos invita, desde su sencillez y su oración apasionada, a ser siervos fieles allí donde la providencia nos haya plantado. Noveno. Apéndice. La teología del ministerio según Epafras. Aunque Epafras no dejó escritos, el hecho de que Pablo validara su enseñanza como ortodoxa y profunda nos permite extraer una teología del ministerio basada en su práctica. El pastor como intercesor. La verdadera autoridad pastoral no radica en la administración, sino en la capacidad de presentar a la grey ante Dios. El ministerio de Epafras era un ministerio de rodillas. La fidelidad como pilar. En tiempos donde las modas ideológicas cambian, el ministro debe ser un guardián de la doctrina, no un innovador creativo que diluye el mensaje. El sacrificio por el reino. El ministerio no es una profesión, es un llamado que puede exigir todo, incluida la libertad. Epafras vivió la máxima: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La figura de Epafras nos enseña que no necesitamos ser un Pablo para cambiar nuestra generación. Solo necesitamos ser fieles, constantes en la oración y profundamente enamorados de la suficiencia de Cristo. Epafras fue el hombre que entendió que Colosas, por pequeña que fuera, era el lugar donde Dios lo había puesto para ser un instrumento de su gloria, y eso fue suficiente para que su nombre quedara inscrito, junto al del gran apóstol de los gentiles, en las páginas inmortales del Nuevo Testamento. Nota histórica adicional: la veneración de Epafras en la tradición cristiana. Dentro de la tradición de las iglesias orientales, y en menor medida, en la occidental, Epafras es recordado como uno de los 70 discípulos. Su conmemoración suele estar vinculada a la de Filemón, Apia y Arquipo, formando el grupo de líderes de las iglesias de la región del Lico. Aunque los datos biográficos posteriores a los tiempos apostólicos son mayoritariamente hagiográficos y carecen de confirmación histórica, estos relatos coinciden en resaltar su martirio y su incansable labor misionera en la región de Frigia. Su memoria sirve como puente entre la era de los apóstoles y la expansión de la iglesia en el segundo siglo. Es una figura que unifica, un ejemplo de cómo una persona puede marcar la diferencia cuando se rinde completamente al servicio de los demás en el nombre de Cristo. Al estudiar a Epafras, no estamos estudiando a un personaje de museo, sino a un modelo de vida. Es el llamado a la fidelidad ordinaria, el llamado a vivir, orar, trabajar y sufrir con una perspectiva de eternidad. Que su memoria no solo sea honrada, sino imitada por aquellos que buscan servir al Señor con la misma seriedad y entrega que caracterizó al consiervo amado de Colosas. Muchas gracias por visitar Biografías de Santos. Gracias por ver este video.
Espero que lo que he compartido con ustedes sea de tu agrado y de ayuda. Compártelo con tus familiares y amigos para que el vídeo llegue a más personas. Suscríbete y regálame un me gusta. Toca la campanita para que no te pierdas mis nuevas notificaciones. Recibe la bendición de Dios.